El libro de los gatos habilidosos, dentro de la obra de Eliot. Es una traducción curiosa, quizá todos conozcamos más o nos suene más cuando decimos cats. Bueno, pues de la obra poética de Eliot, también del musical y de lo que esta obra poética ha dado de sí, que ha sido mucho, vamos a hablar con el profesor Didac Llorens, profesor de estudios ingleses en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenido. Hola Isabel, encantado de estar aquí. He empezado dando dos títulos diferentes. Uno corresponde a la traducción al español de esta obra de Thomas Eliot, y cuando hablo de Cats estoy hablando de un musical, por supuesto como una versión de la obra de Eliot, o también de una película. Quizá convendría al autor ponerle en contexto del tiempo y también de la importancia de la obra poética de Thomas Eliot a lo largo de todo el siglo XX. Él nace en San Luis, en Missouri, y lo hace en el año 1888. Por eso digo que es una figura que su obra, sobre todo, está dentro de lo que es el siglo XX. ¿Qué importancia tiene como poeta, como dramaturgo, como crítico literario, como ensayista? Sí, T.S. Eliot es uno de los grandes poetas del siglo XX. Su obra abarca desde la segunda década del siglo XX hasta los años 60 y, como tú dices, fue un poeta muy influyente, un poeta de las vanguardias, de lo que en Inglaterra y Estados Unidos se conoce como el modernismo. Después evolucionó hacia una poesía religiosa, que podríamos llamar una mística moderna, y también hacia el teatro. En los últimos años de su carrera se dedicó también al teatro. Fue también un crítico literario de referencia de lo que se ha llamado New Criticism y que fue una de las escuelas de crítica literaria fundamentales del siglo XX. Hemos dicho que nació en Estados Unidos, se trasladó, me parece que en 1914 a Inglaterra y se hizo ciudadano inglés, aunque él decía que su obra sí tiene que ver con su lugar de nacimiento y con su traslado posterior. Es decir, que si hubiera nacido en Inglaterra probablemente no hubiera sido igual su obra, que tenía influencias de ambos lugares. Sí, en realidad siempre que pensamos en Eliot pensamos en un prototipo de gentleman británico, pero es verdad que en su obra, y es un aspecto que se ha estudiado más recientemente, encontramos aspectos que nos remiten a su infancia en Estados Unidos, incluso a la cultura popular de Estados Unidos y la música, por ejemplo, el jazz o, por ejemplo, los espirituales negros, y eso tiene también un poco que ver con el ritmo del Book of Practical Cats del que hablamos hoy. Este libro, que se ha traducido, como hemos comentado, con el título del Libro de los gatos habilidosos, un título un poco curioso. Habilidosos o sensatos también en otra traducción. Ha tenido muchísimo impacto. ¿Por qué justamente este libro de la obra inmensa que tuvo Eliot, de la gran obra de Eliot, ha tenido un impacto especial y sobre todo ha llegado, también es verdad que a través muchas veces de la música y de otros contextos, al gran público? Es quizás la obra más popular de Eliot. La gente que no sabe nada de Eliot quizás lo conoce a través del musical de Andrew Lloyd Webber, del libro que inspiró este musical, que se publicó en 1939 y que fue un libro de poesía infantil muy leído y muy vendido. La poesía infantil también tiene un peso en la obra de Eliot. Decir, por supuesto, y que no se nos quede en el tintero, que Eliot recibió el Premio Nobel de la Literatura precisamente por su contribución sobresaliente, dice, y pionera a la poesía moderna en el año 1948. Esto es muy, muy importante. Tiene mucho peso la poesía infantil en un mundo, el de entonces y también el de ahora, en el que precisamente la poesía no tiene gran peso y la infantil quizá menos. Sí, y es curioso el contraste entre este libro, que tiene un tono, digamos, muy juguetón y que en cierta manera pertenece a la tradición inglesa de lo que se llama nonsense poetry, ¿no? La poesía de tonterías, por ejemplo, la poesía de Lewis Carroll también, pero contrasta, como digo, con la otra poesía de Eliot, que es una poesía muy culta, muy profunda, que tiene un contenido teológico importantísimo, que está llena de alusiones, que es una poesía complicada porque es una poesía de vanguardia, sobre todo los primeros poemas. Y en este libro nos encontramos con una poesía de gran calidad, una poesía que tiene una música inherente evidente,
pero por el público al que va dirigida es muy distinta de los otros grandes poemas de Eliot, de La tierra baldía o de los 4 cuartetos, por ejemplo. Podemos empezar hablando del origen justamente del libro. ¿Cuál era el momento personal del autor y por qué justamente surge este tipo de poesía infantil mucho más juguetona y muy diferente a esa poesía profunda a la que también nos tiene acostumbrados Eliot? Sí, el origen es muy curioso y es muy bonito también y casi emocionante, diría yo. A finales de los años 30, Eliot estableció una relación muy especial con sus ahijados, con los hijos de sus compañeros de la editorial con la que Eliot estuvo siempre asociado, Faber and Faber, que es una editorial muy potente que hoy en día sigue publicando muchísimo. Entonces él empezó una relación por carta con uno de estos niños y después con 2 o 3 niños más. Juntos pues leían estos poemas, los modificaban, los escribían, los publicaban en revistas que los niños ilustraban. Y era un momento personal muy complicado de Eliot, porque su primer matrimonio con Vivian Heywood había sido un fracaso total. Su mujer acabó internada en un sanatorio y en esos años él vio fracasado o frustrado su sueño de formar una familia y de tener hijos. Entonces, a través de estos niños, que le llamaban Uncle Tom, el tío Tom, él desarrolló una relación muy especial que fructificó en este libro, en estos poemas. De alguna manera, por tanto, estos poemas y este libro están dedicados o han sido trabajados a través de la relación con estos ahijados que tenía Eliot. Sí, y es muy curioso porque a través de estos poemas Eliot dibuja como una especie de mundo paralelo, que es este mundo inquietante, misterioso de los gatos, y un mundo en el que se encuentran los gatos y los niños, una especie de mundo paralelo que no es el mundo previsible y reglado de los adultos, es el mundo de los niños y de los gatos. Un poco, si hablamos de la estructura del libro, ¿cómo es y cómo Eliot la estructuró? El libro, en realidad, podíamos definirlo como una colección de retratos de gatos de distintos tipos, de gatos con distintas personalidades, con distintas funciones o profesiones, gatos que están en edades distintas, y cada uno de estos poemas es un retrato psicológico, digamos, muy sencillo de cada uno de estos gatos. Por ejemplo, hay un gato que es un delincuente, hay un gato que es como una especie de jefe de estación de ferrocarril, otro que es un dandy, ¿no? Cada uno de estos gatos tiene una personalidad muy definida. Y estos retratos están enmarcados primero por un poema sobre los nombres de los gatos, en el que Eliot dice que los gatos tienen 3 nombres y el tercero es un nombre misterioso que solo ellos conocen. Y el último poema es un poema en el que resume un poco la psicología de los gatos y cómo los humanos deben respetar esas peculiaridades que tienen. Viendo la estructura y también sabiendo algo de la personalidad de Eliot, también podemos hablar de los personajes que Eliot algunas veces hace y actúan como un alter ego del mismo. Sí, de hecho antes me he referido al título del libro, pero no lo he citado completo, porque el libro es Old Possum's Book of Practical Cats. Possum o possum en inglés es una zarigüeya. Entonces este era el alter ego de Eliot. Parece ser que los trabajadores de Faber and Faber en los años 30 eligieron apodos de animales para referirse los unos a los otros. Old Possum también era el apodo que otro gran poeta del siglo XX, Ezra Pound, utilizaba para referirse a Eliot. Entonces tenemos este personaje, Old Possum, que es un poco el narrador de este libro, porque la mayoría de estos poemas están escritos en tercera persona. Y Old Possum es un poco, pues eso, narrador, maestro de ceremonias. Yo a veces también me lo imagino un poco como una especie de titiritero que maneja los gatos, que podían ser marionetas, ¿no? Como una especie de guiñol. Antes, a lo largo del programa, se está diciendo que estos poemas tienen una música, como una música casi propia, y de alguna manera esto ha hecho que la música y los musicales, Cats es un musical de éxito, yo diría que mundial, también ha estado en España muchísimo tiempo. ¿Por qué y cómo y de qué manera se produce
precisamente este paso de la obra, de los poemas infantiles de Eliot a un musical. La música de estos poemas es muy evidente incluso cuando se hace una lectura silenciosa, ¿no? Ni siquiera es necesario leerlos en voz alta para darse cuenta de la música que existe en estos poemas. Y de hecho un ejercicio muy interesante es comparar la grabación de los poemas que hizo Eliot años después del éxito del libro, en la que casi los canta más que leerlos. Y si comparamos esa lectura con la música que después compone Weber, es muy parecido y se ve que hay un paso mínimo de la lectura de Eliot a cómo los musica Andrew Lloyd Webber, que siempre ha dicho que él, desde que los leyó de niño, advirtió ya esas cualidades musicales de los poemas. Weber y Numm supongo que conocen, como bien se está diciendo, la obra de Eliot desde mucho antes, desde la niñez, y deciden hacer de eso un musical que, como digo, ha tenido un grandísimo éxito. ¿Por qué del éxito? Y sobre todo, ¿por qué esa cosa visual la han podido unir también con la música y hacer del poema algo casi con muchas aristas y diferente? Como decía, Weber siempre se ha referido a la música de los poemas. Trevor Nunn, que entonces era el director de la Royal Shakespeare Company, tomó los poemas del libro, añadieron algún poema inédito también sobre gatos que Eliot había escrito pero no había incluido en el libro, y que después estos poemas fueron cruciales para dar un hilo narrativo al musical que el libro no tiene, porque el libro es más impresionista, digamos. El musical sí que tiene un hilo narrativo porque al final se apunta a esta idea que también es muy de Eliot, ¿no? La idea de la resurrección. Hay uno de los gatos que al final del musical renace a una nueva vida, y este argumento se basa en un par de poemas que Eliot no incluyó en el libro. También utilizan poemas tempranos de Eliot, por ejemplo, la canción más famosa del musical, Memory, toma fragmentos de un poema que se llama Rhapsody on a Windy Night, que es un poema de principios del siglo XX de Eliot. El título, además de el musical, Cats, pues es un título muy acertado porque es muy corto, porque enseguida te llega, porque sabes lo que es, aunque no sepas inglés, por ejemplo. Y esto también tiene importancia, los títulos y que llamen. ¿Por qué la obra, al verla, tiene este hilo conductor que no tiene los poemas de Cats? ¿Y por qué la música está tan bien ajustada? ¿Este es el éxito? Uno de los grandes éxitos, yo creo, es que fue un musical muy innovador. Fue lo que se llamaba entonces un dance musical, o sea, un musical basado en el baile. La coreografía de Gillian Lynne, que fue una coreografía muy innovadora en el que los bailarines se movían como si fueran gatos. Y cada uno de los temas, si vemos en el libro que, como decía, cada poema define la personalidad de un gato, y Eliot también utiliza patrones métricos distintos dependiendo de qué gato esté hablando, ¿no? Fue muy innovador en el baile, también en el maquillaje, también en el vestuario. Fue un musical en el que se rompía la cuarta pared y los gatos se acercaban mucho al público, y todo eso hizo que el musical fuera muy memorable y muy exitoso. Sin embargo, en el año 2019 pues se estrena la película Cats, y la película no ha tenido ni el éxito ni de crítica ni de público. ¿Por qué? Yo creo que la clave está en la comparación con el musical, porque es una película que, más que inspirarse en el libro de Eliot, se inspira en el musical, obviamente. Es una versión filmada del musical. Y yo creo que la clave de su fracaso está precisamente en el uso de los efectos especiales. Cuando veíamos el musical, veíamos a un actor, en definitiva, y no era un actor que llevaba un disfraz cutre de gato, pero era un actor que iba caracterizado, digamos, como un gato, y era una caracterización muy estilosa y muy innovadora. En cambio, en la película se crea un efecto muy grotesco, ¿no? Porque se ha utilizado la tecnología digital. Queda muy raro, ¿no?, ver esta piel que es tan realista mezclada con la anatomía humana, ¿no? Es eso lo que ha provocado reacciones más negativas. Y si vamos a Cats en España se ha traducido el musical, y claro, cuando hablábamos durante todo el programa de que el propio Eliot, cuando recitaba sus poemas, pues les daba musicalidad porque los poemas tienen música, que él mismo casi los cantaba, cuando algo así se traduce, ¿cómo queda?
Claro, siempre es difícil, ¿no? Y siempre hay estas traducciones que nos suenan un poco raras. Pero sí, las traducciones, por ejemplo, de los poemas, hay dos buenas traducciones, una de Regla Ortiz, otra de Juan Bonilla, publicadas en Pretextos y en Nórdica. El musical se estrenó en Madrid en 2003. Las letras las tradujo un músico argentino, Mariano Detri, y el musical tuvo mucho éxito. No son malas traducciones, pero siempre es verdad que hay cosas que nos suenan un poco raras. Leer los poemas infantiles de Eliot, leer a Eliot en su conjunto, pero aquí hemos dedicado el programa a esta obra, el libro de los gatos habilidosos, Cats. Es una recomendación que hay que hacer, acercarse también a la poesía infantil, porque luego resulta que cuando la vemos nos encanta a los niños y a los mayores. Sí, desde luego el libro de los gatos habilidosos de Eliot es una buena manera de empezar a leer a Eliot. Su otra poesía ya es mucho más complicada, pero es un libro muy bonito, es un libro con una música propia, es un libro, si se lee en inglés, léxicamente muy rico también y muy recomendable. Pues muchísimas gracias. Gracias.